Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones, gracias a todos. Estamos en un video más de este gran canal de YouTube, Daniel Romero Más Fe. Y para mí es un honor estar de nueva cuenta en un video más. En esta ocasión ya tocaba lo que es ahora ver un video de una reseña de un material bastante bueno que tenemos para presentar el día de hoy en este pequeño video de reseña. En esta ocasión quiero presentarles el material bastante bueno que tenemos a continuación. Voy a tomar de aquí el librero. Es lo que es el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español. Eso solamente es el tomo del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero acá tengo los otros, los vamos a ver a continuación en este video. No olvides suscribirte en este canal de YouTube, dale like, comparte y pues vamos a darle con esta reseña. Pues, ¿qué es lo que caracteriza a este hebreo interlineal? Como su nombre lo indica, es un hebreo interlineal, así como tenemos en la actualidad griego interlineal, griego-español. En este caso es hebreo interlineal, hebreo-español. De tal manera que tú vas a poder leer de una manera a lo mejor más literal la Biblia del Antiguo Testamento, en la cual te va a dar luz acerca de ciertos aspectos y vas a poder entender un poco más acerca de cómo se escribió el hebreo, la lengua en la cual fue el Antiguo Testamento, que fue el hebreo bíblico, el hebreo pues antiquísimo, ¿no? Tenemos el hebreo, pues ahora sí que el bíblico tiene miles de años y fue evolucionando hasta ya el hebreo que tenemos actual. Pero tú, por ejemplo, ya tienes que saber que así como el español ha evolucionado, el español de estos tiempos, por ejemplo, no va a ser el mismo que de los años 1100, 1200, que viene pues obviamente el español evolucionando de un latín a un español como tal que se ha ido forjando a través de los siglos. De igual manera el hebreo, no esperes que una persona que de Israel que hable hebreo actualmente, del hebreo actual, del hebreo moderno, no esperes que te entienda lo que es en gran parte el hebreo bíblico, porque el hebreo bíblico es hebreo muy antiguo, como te digo, antiquísimo, en el cual tú pues vas a poder entender y saber cómo funciona el hebreo bíblico. Te da ciertos rasgos, ahorita vamos a ver en la reseña, pero quiero que sepas de que la verdad es una gran herramienta que yo cuando la conocí, cuando supe que estaba, pues no dudé. Primero compré un tomo y me gustó y pues ya compré los demás. Entonces en esta reseña vamos a hablar de este gran hebreo interlineal Antiguo Testamento hebreo-español, ¿no? Entonces ya vamos a ver ahorita en forma lo que es la Biblia como tal, en 4 tomos. Te voy a ir explicando mientras vamos hojeando algunas páginas para que tú tengas como ejemplo y te animes. Realmente si tienes la posibilidad o el acceso a comprarla, te animo a que lo hagas, porque es una gran herramienta que te va a ayudar en el estudio de la bendita y poderosa palabra de Dios. Bueno, aquí estamos, ya estamos aquí con lo que es físicamente el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, que es de editorial CLIE, como podrás ver. Son 4 tomos porque la verdad está bastante grueso. No sé cómo sería si está la opción de que la hagan en una sola, porque mira, cada uno está la verdad muy grueso. Se dividen en Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ya los libros históricos, ya pues sigue la segunda parte de libros históricos con los libros poéticos, y ya lo que es al final los libros proféticos, terminando en lo que es Malaquías, ¿no? Entonces aquí está. Vamos a abrir por ejemplo el Pentateuco y te dice tomo 1, Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, traducción literal. Es lo que te comento, es muy literal, como caracteriza a lo que son los interlineales, tanto hebreo como griego. Es muy literal, pero te da muy buen entendimiento, muy buena luz, te arroja muy buena luz
acerca de ciertos pasajes, ciertos significados que te ayudan a comprender de una manera a lo mejor un poquito más amplia y con un enfoque más literal, ¿no? Lo hizo Ricardo Cerny, es un pastor, teólogo, conocedor de lo que es el hebreo bíblico a fondo, y pues obviamente publicado por Editorial CLIE del año de, creo que no dice, pero bueno, es del año, aparece más adelante, del año 1990. Les tomó alrededor de 7 años, tengo entendido, realizar estos interlineales. Y pues bueno, nos irnos un poquito atrás porque me salté unas páginas. Te viene ciertos rasgos de cómo fue evolucionando la escritura. Y te viene lo que son el alfabeto, ¿no? El alfabeto hebreo, que es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, pues Te, todos estos que es el alfabeto hebreo, y te vienen ciertas analogías, ¿no? en ciertas escrituras, cómo se fue dando y cómo fue evolucionando. Puedes ver, está bastante interesante, la verdad. Y luego ya te viene como tal el alfabeto o alefato, que es prácticamente lo mismo, hebreo, ¿no? Ya como tal resumido. Y aquí te viene, ¿no? Cómo se pronuncia cada una, pues aquí te viene en el nombre, te viene ya cómo lo leerías en español y cómo realmente cómo se pronuncia de manera correcta, ¿no? Del hebreo. Aquí te viene. También te vienen los valores numéricos, porque cada consonante también tiene su valor numérico, ¿no? Ya te viene en un índice, ya con una introducción y ya con los libros como tal. Te viene con un prefacio, la verdad muy, muy interesante todo lo que te describe, la introducción que te abarca las generalidades. Te vienen las características pues, de la lengua hebrea, de a qué familia pertenece y cómo se fue dando, y también la fonética. Te viene también esto que está muy padre, de qué texto tomaron para hacer este interlineal, que aquí dice, ¿no? El texto hebreo que el lector va a encontrar en el presente volumen y en los posteriores es el manuscrito de Leningrado, que es hoy por hoy el manuscrito más antiguo de todo el Antiguo Testamento. De ahí, pues obviamente se tomó para publicar lo que es la llamada y famosísima Biblia hebraica Stuttgartensia, que obviamente fue tomada, como aquí vemos, dice aquí abajo, el Códice de Leningrado es considerado como el más genuino representante de la escuela masorética tiberiense de Ben Asher. Ben Asher fue la familia, aquí te dice, fueron los famosos masoretas que crearon lo que fue la vocalización y acentuación del texto del Antiguo Testamento. Como tú sabrás, o a lo mejor no sabías, pero antes el texto bíblico, lo que es el hebreo bíblico, no tenía vocalización y acentuación, eran solamente las letras como tal, sin los acentos, entonces ni la vocalización. Entonces, pues para preservar lo que es el texto con su fonética, lo más apegada posible a cómo se pronunciaba en esos tiempos, se realizó la vocalización por parte de los masoretas de esta familia de Ben Asher, para que cuidaran y se aseguraran de que se preservara el texto en su pronunciación correcta y acentuación correcta, ¿no? Entonces, así te lo resumo en pocas palabras, ¿no? Por eso la importancia de los masoretas, por ahí del siglo VII aproximado, en el cual nos aportaron la gran herramienta de la vocalización y la acentuación del texto del Antiguo Testamento. Y ya, te dice qué criterios de traducción utilizaron. La verdad muy completo la verdad. Y ya en forma, aquí estamos en Génesis. Está muy padre, como te darás cuenta, el hebreo bíblico se lee de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. No es como el español, como el griego bíblico, como otros idiomas que la mayoría son de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Este es de derecha a izquierda, se lee. De tal manera que tú puedes empezar a leer de aquí. Por ejemplo, yo ya que pues empecé ya tengo algún tiempo ya estudiando hebreo bíblico,
Vamos a leerlo de manera, te voy a leer un versículo a lo mejor, o cuando mucho dos, y te voy a abordar un poquito cómo te lo va poniendo, ¿no? Por ejemplo, aquí te fijas estos puntitos que aparecen, aquí es la vocalización, estos que aparecen aquí, estos nikud que le llaman en hebreo bíblico. También las vocales, por ejemplo, aquí dice Bereshit Bara, aquí te viene con que te viene dónde va a recaer la vocal con esta nikud que aparece aquí. Bara, para que veas que es Bara, no es Bara, es Bara. Bara, Elohim, Et, Hashamayim, porque recae aquí, te viene el nikud para que sepas que dónde recae el acento. Hashamayim, Beet, Haaretz, Behaaretz, Hayetá, Tohu, Babohu, el famoso Tohu Babohu, Bejoshech, Al Penei, y así. Al Penei, ya tú vas leyendo y vas sabiendo, a los que están estudiando hebreo bíblico, por ejemplo, que van aprendiendo como yo, que pues, no soy un experto, pero ya por lo menos ya me defiendo en la lectura, ciertos significados, ya tengo pues ya prácticamente algún tiempo ya estudiándolo. Ayuda muchísimo, porque lo más recomendable que sugieren los maestros de hebreo para aprender y aprendiendo cada vez más hebreo es obviamente leyéndolo. Y el hebreo interlineal es lo que te ayuda a leer. Cuando estás leyendo aquí el texto, vas sabiendo lo literal, lo que dice. Por ejemplo, Bereshit, sabes que es en principio, te lo viene muy literal como te das cuenta, ¿no? Creo que es Bará, Elohim, Dios, ¿no? Hashamayim, que es los cielos, con el sufijo, con el prefijo Ha, que es lo que ayuda para que digas los cielos. Haaretz, así, la tierra, y así vas leyéndolo y vas sabiendo lo que significa, el significado literal. Entonces te ayuda muchísimo si tú estás estudiando el hebreo bíblico, es una excelente herramienta. Obviamente no hay una traducción perfecta, no hay una traducción que digas, esta es la oficial. Esta la hizo Ricardo Cernis, como te lo mostré al principio. Pero la verdad es buena en general. Los significados que da son buenos. Y ya, cada quien, ¿no? A lo mejor si yo fuera un traductor, a lo mejor otra persona que sepa mucho de hebreo, pues a lo mejor pudiera dar un significado un poquito diferente. Que el hebreo bíblico tiene muchos matices. Y pues obviamente, pero fue la verdad muy, muy buena obra esta que se hizo, ¿no? Y así te viene, si te fijas, viene corrido, te vas yendo de derecha a izquierda y vas pasando por los versículos. ¿No? El detalle, el pero que yo le pondría a lo mejor a este hebreo interlineal es de que las vocales te vienen medio borrosas. O sea que cuando a nosotros, por ejemplo, yo que estoy estudiando hebreo, de repente aquí, híjole, se batalla un poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, está un poquito borrosa las vocales. Aquí, por ejemplo, es Ulshamra. Pero de repente se podría confundir lo que es las vocales para que lo pronuncies de diferente manera. Entonces, es que mira, no se ve muy bien ese detalle, ¿verdad? Como te digo, aquí se pierde un poquito las vocales, pues. Se pierde un poquito, ¿no? Entonces, aquí hay unas que se ven bien, por ejemplo. Barra. Y así. O sea, sí te ayuda para que si tú estás estudiando hebreo, pues obviamente te ayuda, pues. Pero a diferencia de otros interlineales que vienen un poquito más claras las vocales, la verdad, es de los peros más grandes que le pondría. Pero en general es una obra muy buena. O sea, ahí está el Pentateuco, ¿no? Todo lo puedes ver te vienen los 5 libros.
como te digo, es muy literal, ¿no? De la doctrina en frente del el propiciatorio que es sobre el arca y no morirá porque en la nube apareceré sobre el propiciatorio. O sea, sí te ayuda en tratar de dar una fluidez, pero sí es muy literal, ¿no? Estamos tocando un versículo de Levítico 15 y así, ¿no? Te vienen todos los libros igual, la misma mecánica. Misma mecánica. Aquí están nosotros los históricos. Faltarían los demás. Tomo 3, que son los libros históricos, y ya los libros poéticos, que ya te vienen con lo que son Job, te viene con los Salmos, te viene con lo que son Proverbios, los Proverbios, y lo que es los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Daniel y échale pluma, ¿no? Como decimos acá en México, ¿no? Hasta llegar a Malaquías, Zacarías, Malaquías. ¿Verdad? Muy buena herramienta para todo estudiante de la palabra, que tanto estudiantes que están aprendiendo hebreo bíblico como personas que no saben hebreo, pero quieren saber pues un significado más literal y tener nociones, aprender nociones de cómo se lee el hebreo de la Biblia. Ok, pues ¿qué te pareció este excelente video que hice del interlineal del Antiguo Testamento hebreo-español de Editorial CLIE? ¿Dónde lo puedes conseguir? Yo lo conseguí por medio, el primer tomo que fue Los Proféticos, que a mí me gustó mucho el tema de pues, los libros que apuntaban allá al tema mesiánico, con muchos versículos mesiánicos, que sabemos de que los versículos mesiánicos están desde Génesis hasta ya Malaquías, pero me gustó empezar por ese tema donde viene un poquito más lo profético. Pues empecé por ese libro en una librería por allá de donde soy, de Hermosillo, pero ya después compré los demás ya estando acá en Tijuana, y los conseguí por medio de Amazon. Andan pues promedio, a lo mejor andan aproximadamente, si no me equivoco, andan como unos 700, 800 pesos mexicanos cada tomo, que vendría siendo aproximadamente en lo que es 35, 40 dólares, o podría ser un poquito más caro dependiendo por qué medio lo consigas, pero este interlineal lo puedes conseguir, es un poquito más accesible en varias plataformas, en varias tiendas, en varias librerías lo puedes conseguir. Entonces, si está del alcance para que lo puedas conseguir, realmente haz la inversión, porque está muy interesante. Aprendes ya nociones generales de hebreo bíblico, del idioma en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Y ya si eres estudiante de hebreo, es una herramienta súper valiosa que te va a ayudar para, al momento de que tú lo estés estudiando, lo estés leyendo, lo estés comprendiendo, vas de la mano entendiendo el significado con las palabras, la traducción literal que te viene abajo conforme vas leyendo el pasaje, ¿no? Entonces, si te gustó, espero pues obviamente que me apoyes dando like, compartiendo a tus amigos, a tus colegas, a tus hermanos, para que esta herramienta mucha gente la conozca y pueda estudiar más a detalle, la gente que ama con todo su corazón la palabra de Dios. Entonces te invito a que sigas mis videos que voy a estar compartiendo. Comparte, da like, suscríbete, por el amor de Dios, si no lo has hecho, suscríbete, que va a ser de mucha ayuda, porque vamos a estar lanzando material muy bueno, tanto material de estudio bíblico que ya tocaba subir material de estudio bíblico, pero también mensajes positivos, mensajes de fe, de ánimo, mensajes de la palabra de Dios muy interesantes, que estoy seguro que van a edificar grandemente tu vida. Entonces, por mi parte fue todo. Mi nombre es Daniel Romero, estás en el canal Daniel Romero Más Fe. Nos vemos hasta la próxima. Gracia y paz a todos ustedes.